Ya el control histórico va a ser las 9:10 de la noche del día. ¿De acuerdo? El certamen tiene ejercicios. ¿Ya? Manometría, cantidad de movimiento y Bernoulli. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a hacer uno de cada uno hoy. ¿Ya? Vamos a revisar pruebas anteriores y van a ver el nivel de preguntas que pueden llegar la próxima semana. ¿Ya? Eso, la próxima semana puedo dar todo el bloque para la prueba. Si quieren podemos llegar a resolver consulta como usted quiera. O si usted quiere empezar la prueba 10 para 7, 10 para 7 empezamos la prueba, sin problema. ¿Ya? Eso es por si acaso. Profe, en la resolución de ejercicio, en la de tipo certamen que aparece ahí vespertino, hay un ejercicio que no comprendí muy bien, porque tiene como, hay que hacer como un equilibrio delante y después de, y se hace como un delta. Ya vamos a revisarlo. Sí, porque ese fue como, Ya. que no me cuadró, la traté de resolver con hidroestática y... En esa hoja hay un ejercicio que hay dos que son de más alto nivel, que no son... Sí, caché. Y de hecho traté de resolverlo y fue como, no me da con hidroestática de lo que me enseñaban ni con Bernoulli. Así que ya vi la resolución, la traduje y dije, ¿por qué hace un antes y después primero? Y fue como, y se cancelan como la altura y aparece como, es un estanque que tiene aire, agua y mercurio. Y algo de otra parte más. Salmuera. Y dice que aumenta o disminuye presión y que hace un delta de 5 milímetros de altura con respecto a la tubería del área 2, Ya, con respecto al área 1. Y fue como, ya. Vamos a revisarlo. ya. Aquí tengo ejemplo, ejercicio 1. Manometría. ¿Cómo se hace esto? Dice anatomía de la presión manométrica en A, o la PSUA, ¿ya? De la figura. Es mayor o menor que la presión atmosférica, considérense el mercurio como 13.600 kilogramos partido metro cúbico. ¿Qué fluidos tenemos? Tenemos agua, que le vamos a tomar como 1.000 kilogramos partido metro cúbico. ¿Qué más hay? Agua, aire, que vamos a tomar como 1,2 kilogramos partido metro cúbico. ¿Qué más tenemos? Si va a entrar este mercurio con los 13.600 kilogramos partido metro cúbico, y ahora sí, con, ¿cuánto dice? 850. ¿Ya? Esto por si acaso es densidad. Ya son datos de problema. Pues bien, ¿cómo calculamos esto? Manometría. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Se acuerdan? Definir un sentido. Voy a subir esto anunciado, caballero. Definir un sentido y después hacer la ecuación con respecto a toda la altura en ese sentido. Perfecto. Eso es perfecto. ¿Cuál te elegir? ¿Desde el lado o desde la sección Abierta? Abierta. Perfecto, entonces empezamos con PSUA. En A está PSUA. Vamos a empezar desde abajo. Entonces vamos a tener que hacer todo el recorrido de arriba, abajo, arriba, hasta llegar a presión atmosférica. ¿Cómo lo hacemos? Dígame, lo más fácil del profe, PSUA. Ahora sería densidad del aceite por G por la altura. ¿Del aceite? ¿Seguro? No sé qué es esa S. ¿Estamos empezando desde la o estamos empezando desde presión atmosférica? Estamos atmosférica. Sí, pero estamos empezando desde A o desde la presión atmosférica. Desde A. Desde A. Entonces densidad de agua por G por 0.45. ¿Por G por 0.45. 0.5.
¿Positiva o negativa? Positivo. No, negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Perfecto, continuamos. Si alguien tiene dudas, nadie tiene. ¿Qué más? ¿Por qué era negativa? Porque la presión tiene gradiente negativo, entonces va a sumar presión hacia abajo, no hacia arriba. Más densidad del mercurio, ¿Por qué mercurio? porque el agua es despreciable, es cero. Es 1 punto algo así. Agua está acá. No, del aire, perdón. El aire es No, cero. porque el aire lo está tomando 0,2. Pero usted decía que es como despreciable, se tiende a cero. Pero de pesado estoy colocando la densidad del aire. Ah, ya. Más del aire por G por 0,3. Por 0,3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Creo que el 0,45 sacó de la distancia. Claro, porque empecé en el punto A y estoy llegando a este punto de aquí. Eso es los 45. Después, como solo depende de la altura, esta presión de aquí es idéntica a la presión de acá. Entonces bajo 30 centímetros para llegar acá. Por eso 45 y 30. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Qué más? Ahora la del mercurio. Más. La del Ahora sí el mercurio más rho del mercurio Hg por 0,15. 0,15. Listo. ¿Y ahora? Más. Es la del aceite. Menos. ¿Ya? ¿Y la altura 0,4. es? 0,4. Y esto va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Muchachos, si usted plantea esta posición correctamente, usted tiene el 90% del problema hecho. Nota el 90%. Porque no hay que evaluar. Yo le pido la presión en A. ¿Qué significa eso? Que tengo que despejar la presión en A. Es igual eso a O de agua, que es 0,45 menos O aire, que es 0,30 menos O Hg de G por 0,15 más O aceite por G por 0,40. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Presión en A. ¿Ya? Así que ahí colocar números. Están todas las densidades acá que tienen que reemplazar ahí. El G yo siempre lo ocupo como 9,79 metros por segundo cuadrado. Y con eso le va a dar la presión. ¿Dudas, consultas? ¿Por qué la fórmula de la altura de 0,30? ¿Perdón? ¿Por qué la altura del aire es 0,30? Porque primero llegamos del punto A a este punto de acá, la interfaz entre el agua y el aire. ¿Ya? Luego, esta presión acá es idéntica a esta porque solo depende de la altura. ¿Cierto? Entonces ahora voy de este punto hasta aquí, hasta la nueva interfaz entre aire y mercurio. ¿Qué distancia hay acá? 30. ¿Ya? ¿Alguna otra duda respecto a eso? La atmosférica. ¿Qué pasó con la atmosférica? Porque ahí definió. Perdón, Sí, vos. tienes razón. No se le agregaría la. Más presión atmosférica. Ahí está. Ajá, gracias. Y presión atmosférica es igual a 101.325 pascales. Así que ahí tienen que sumar ese número. Eso es presión atmosférica. Acuérdate los paréntesis. ¿Ya? Dos, cantidad de movimiento.
cantidad de movimiento. Dice un chorro de agua de 1,8 metros partido por segundo, es decir, su flujo volumétrico, se mueve en dirección horizontal sobre el eje X, con una velocidad uniforme de 6 metros por segundo. O sea, el chorro impacta en 6 metros por segundo. El chorro impacta sobre un bifurcador en reposo, el cual divide el flujo en dos ramas iguales. Una se desvía hacia arriba con un ángulo de 45 y la otra hacia abajo con un ángulo de menos 45. Ambas respecto al eje X. Los dos flujos de salida mantienen la misma magnitud de velocidad que el flujo de entrada, es decir, 6 metros por segundo. ¿Ya? Considera el flujo incompresible y en régimen permanente. Se descartan los efectos de gravedad. La densidad del agua es mínima. Entonces, primero, indique cuál es su volumen de control. 2. Calcula el flujo másico de entrada y de cada salida. 3. Determina las componentes X y Z de la fuerza que debe ejercer el soporte del bifurcador para mantenerlo fijo frente al impacto del agua. Y 4. Interpretar el resultado. ¿Qué significa esto? Tenemos un flujo de agua, ¿ya?, que se impacta en un bifurcador. El bifurcador lo que hace es que el flujo se divide. Hacia acá tengo un flujo másico que está entrando, se va a dividir en un flujo másico 2 y en un flujo másico 3. ¿Ya? Eso está pasando. La diferencia acá es que aquí hay 45 grados y acá también hay 45 grados. Eso está pasando en el problema. ¿Ya? Y lo que sabemos nosotros es que acá va a 6 metros partido por segundo, por acá también va a 6 metros partido por segundo, y acá también va a 6 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, primero nos dice, como letra la 1, dice, identifique cuál es su volumen de control. El volumen de control tiene que tener presente todas las entradas y salidas, y tiene que ser perpendicular a la entrada y salida. El volumen de control es todo esto. Eso es el volumen de control. ¿Ya? Entonces, 1, ok, 2. Dice, calcula el caudal másico de entrada de cada salida. ¿Qué significa eso? Nos están pidiendo calcular el M.1, el M.3, el M.2. Eso nos están pidiendo hacer. ¿Cómo hacemos eso? Ideas. Espérame que estoy copiando. ¿Cómo hacemos eso? Ideas. Consulta. ¿Balance de qué? Balance de masa. Balance de masa es una variable conservativa, entonces esto es entra es igual a lo que sale más acumula. ¿Qué entra? M.1. ¿Qué sale? M.2 o M.3. Y no acumula nada. Y no existe acumulación. Esto no es un estanque. Balance de masa me dice algo obvio. El flujo básico se va a dividir en 2. ¿Ya? Así que eso es involucrado, está bien. Pero fíjense que hay un dato que dice que un chorro de agua de 1,8 metros cúbicos se mueve en dirección horizontal en el eje X. ¿Qué es el 1,8 metros cúbicos por segundo? Caudal. Caudal, pero caudal básico o volumétrico. Volumétrico. Entonces hay que recordar lo siguiente. El flujo másico, ¿ya?, es m punto y se calcula como ρ a por velocidad promedio. ¿Ya? Esto tiene unidades de kilogramos partido por segundo. O sea, cuánta masa se mueve por segundo. ¿Ya? Otra cosa es el flujo volumétrico, conocido como U, conocido como V punto, que es área por velocidad promedio. Y tiene unidad
de metro cúbico partido por segundo. ¿Ya? Estas dos variables se relacionan. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que n punto es igual a rho área por velocidad promedio, lo puedo calcular como densidad por d punto. ¿Ya? Es importante. ¿Por qué? Porque ahora voy a tomar esta ecuación que está aquí y la voy a llevar para acá. Dijimos m.1 es igual a m.2 más m.3. Aquí dice que el flujo es de régimen permanente. ¿Qué me va a servir eso? De que la densidad en este caso, o en realidad todas las propiedades del fluido, pero en este caso la densidad va a ser la misma tanto en la entrada como en las salidas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar esto de acá, voy a decir ρ por b.1 va a ser igual a ρ por b.2 más ρ por b.3. ¿Ya? Y por lo tanto, puedo simplificar los ρ y decir ahora que b.1 es igual a b.2 más b.3. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve esto? ¿Ya? ¿Qué será la importancia de hacer esto? Bueno, es que el b.1 lo conozco. El b.1 es 1,8. ¿Ya? Ahora se simplificó eso. ¿Qué es el B punto, perdón? B punto es área por velocidad, es flujo volumétrico. Yeah. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es B.2 y B.3? Recordemos que el flujo volumétrico es área por velocidad promedio. Por lo tanto, acá sería la área 2 por la velocidad promedio 2 más área 3 por la velocidad promedio 3. Vamos ahí. Si no era densidad por área por... Lo máximo densidad por área por velocidad promedio. Ahora estamos ahí. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a este lado. Consulta, ¿alguien entiende lo que acabo de hacer esta ecuación? ¿Alguna duda? Tengo que preguntar si queda claro lo que estoy haciendo. Básicamente lo que hice fue primero un balance de masa con flujo másico. Demostré que es equivalente a hacerlo también con flujo volumétrico. ¿Ya? Fíjense que solo cambié los M por los B y da bien, llegué al camino. Ahora, ¿qué pasó? Que el enunciado me dice que el flujo volumétrico de entrada es 1,8, entonces reemplacé el B1 por 1,8. ¿Ya? Y luego el flujo volumétrico 2 y 3, digamos, expandí la ecuación, porque le demostré que el flujo volumétrico es área por velocidad promedio. Por lo tanto, el flujo volumétrico 2 es área 2 por velocidad promedio 2, flujo volumétrico 3, área 3 por velocidad 3. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer ahora? Consulta, ¿qué criterios necesito tener para poder utilizar o llegar a esa fórmula? ¿Como para aplicarla, dices tú? O sea, como para decir, esto lo tengo que aplicar de esta forma, para llegar a esa fórmula. Mire, yo me tuve que dar esta vuelta porque el dato que me entera el problema es metro cúbico partido por segundo. Lo que tengo que hacer aparecer el flujo volumétrico. He entregado kilogramos partido por segundo, voy a usar directamente esta ecuación porque es flujo máximo. Esa. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo. Como mi dato es flujo volumétrico, tengo que hacer mi balance de masa en base al flujo volumétrico. Aquí lo que hice fue demostrarles de que un balance de masa de flujo máximo o un balance de masa de flujo volumétrico es equivalente. Ya. ¿Ya? Tenemos la velocidad ¿Qué velocidad? de 6 metros. Cada salida de... Perfecto. Y nos quedaría calcular el área. Aquí sería 1,8
igual, por ejemplo, dice área 2 por 6 más área 3 por 6. Estamos en eso. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer ahí ahora? Multiplicar por 6 en ambos lados y quedan área 1, área 2. O sea, bueno, 1,8 va a ser igual a 6 de A2 más A3. Pero Sí. sería que el área 1 igual al área 2 más el área 3. No necesariamente. No, no necesariamente. No. Hay conservación, miren, hay conservación de flujo másico, no conservación de áreas. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Divido por 6 para quitar el 6 y Sí, pero está bien. Como podemos descifrarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es que estoy explicando lo siguiente: tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolver así como está. Sí, despejar, pero puedo explicar lo siguiente: hay un bifurcador, ¿cierto? Que saca los chorros a la misma velocidad. ¿Cómo cree usted que van a ser las áreas? Igual. ¿Por qué diferente? Van a tener la velocidad. Pero al mismo ángulo. Los chorros van a ser idénticos, porque tienen el mismo ángulo. Entre ellos. Por supuesto. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo suponer, ¿ya? Puedo suponer que A2 es igual a A3. Por lo tanto, esto me dice que 1,8 va a ser 6 veces por... Esto voy a hacerlo igual a 2 veces A. Es porque un bifurcador divide las cosas idénticas, tienen el mismo ángulo, tienen la misma velocidad. Puedo asumir que las áreas de salida son iguales. Entonces aquí es 1,8, igual aquí va a ser 12A, y aquí puedo decir que el área es 1,8 partido por 12. ¿Pueden calcular eso? 1,8 dividido en 12. Son 0,15. 0,15 metro cuadrado. Ya. Voy a... ¿Cuánto es? Bien, entonces aquí nos pedía el problema calcular el caudal máximo de entrada y salida. Vamos a calcular el caudal máximo 1. Ya, recordemos que es ρ área por velocidad promedio, ¿ya? Que es idéntico a la densidad por flujo volumétrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser igual a esto? A un área 1, velocidad 1, o va a ser igual a un flujo volumétrico 1. ¿Ya? Nosotros tenemos justamente esto, porque la densidad vale 1000 y el flujo volumétrico de entrada es 1,8. Así que tenemos el 1800 kilogramos partido por segundo. Es el primero. El segundo, volvemos a la definición: densidad, área 2, velocidad promedio 2. ¿Ya? La densidad vale 1000. ¿Cuánto vale el área? 0,15. 0,15. ¿Cuánto vale la velocidad? 6. Que alguien me calcule eso. M.3, densidad, área 3, D3. Lo mismo. 1000 por 0,15 por 6. ¿Cuánto es? 900. 900 kilogramos partido por segundo. 900 kilogramos partido por segundo. Esos son los caudales máximos. ¿Dudas, consultas de continuar? ¿Todo bien? Veo cara que no quieren preguntar. Yo conozco las caras. Tengo experiencia en esto. 3. Determinar las componentes X y Z de las fuerzas que deben hacer el soporte. Si están viendo fuerzas, tengo que aplicar cantidad de movimiento, estoy obligado. ¿Qué dice la cantidad de movimiento? Que la sumatoria de m.b que sale
menos la sumatoria de m punto b que entra es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas al volumen de control. ¿Ya? Esto es cantidad de movimiento. Entonces, disculpe, la B que tiene ahí abajo, la que va con la rayita, ¿qué lo que era? Velocidad promedio. La línea arriba es promedio. Y la otra es flujo volumétrico, ¿cierto? La que es La B, con punto. esa B con puntos, flujo volumétrico. ¿Por qué uno no se multiplica por...? ¿Perdón? No. Porque se ocupa el flujo básico que tenemos. Esto. Lo que pasa es que F es igual a m por A por Newton. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? La área, o sea, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? Yo puedo escribir también esto así: derivada con respecto al tiempo de m por b. Eso es aceleración. ¿Cierto? Y ahora la derivada de la masa con el tiempo es m punto b. ¿Ya? Es otra forma de escribirlo. Ya. Cantidad de movimiento es una ecuación vectorial. No voy a cansar de decirlo porque es verdad, es una ecuación vectorial. Por lo tanto, hay que plantearla respecto a las direcciones de aplicación de las cosas. ¿Qué vectores hay? Vectores de salida, de entrada y de fuerza externa. Lo primero que hay que hacer es definir, por ejemplo, cuál es la velocidad que entra. La velocidad 1. ¿Qué es la velocidad 1? Tiene magnitud de 6 metros partido por segundo. ¿Qué dirección y sentido tiene? Veo copiar haciendo así. Pero en palabras, ¿En el eje X? el eje X es positivo. ¿Sí? Sí. O sea, va a ser un hitono. Y... sí. Eso. La velocidad 2 también tiene magnitud de 6 metros por segundo. ¿Ya? ¿Pero qué dirección tiene? Está a 45 grados. Pendiente 1. Coseno, no. Va a ser coseno de 45 más seno de 45 J. Como les mencioné en la clase, necesito que estudien trigonometría, directores. Tienen que saber eso. B3, ¿cómo es? También magnitud de 6 metros. Lo mismo, pero fotatongo negativo. Perfecto. Entonces, coseno de 45 en I menos el seno de 45 en J. ¿Cierto? Perfecto. Súper. Voy a borrar esto de acá. Teniendo eso, yo ya puedo plantear una ecuación de cantidad de movimiento. ¿Cómo yo les recomiendo que lo puedan hacer? Que las velocidades tienen solo coordenadas en I y en J. ¿Ya? Así que vamos a hacer una ecuación en I de todo esto y una ecuación en J de todo esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que sale? Porque tengo que sumar primero todo lo que sale. Todos los m.d que salen es m2 y m3. Pero solamente hay que tomar en consideración las componentes m. Entonces, tendré que tomar acá el 6 por coseno de 45, que sería el m.2. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo ahí. m.2 más 6 coseno de 45 es m.3, dígame. ¿Por qué primero puso coseno de 45 más el seno de 45? Y abajo lo puso para acá. ¿Sí? Es porque aquí este vector es este, el m2. Va positivo para acá y positivo para allá. Y el otro es positivo para acá y negativo para allá. Listo. Tengo que sumar todo lo que sale, pero en coordenada ahí. Entonces sumé el 6 coseno 45 y el 6 coseno 45, las de 2 y de 3. Y el... Ahora tengo que restar la salida, o sea, no, lo que entra. ¿Qué es lo que entra? El 6 solamente, porque va solamente 6 en itón. Y esto va a ser igual a ¿qué? A una fuerza externa que esté en dirección X. ¿Ya? Es todo lo que es hasta el momento. No tengo otra información. ¿Qué pasa en J? Lo mismo, tengo que tomar ahora las componentes de las que salen y de las que entran, pero en J. ¿Qué tengo acá? El 6 seno de 45
y después tengo el negativo, o sea, voy a poner más el menos 6 seno de 45, y en entrada no tengo nada entra en J, todo entró en I, positivo. Y eso tiene que ser igual a la fuerza I. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Son iguales en sentido contrario, se van. ¿Qué me dice esta ecuación? Que la fuerza en I es igual a 0 newton. Pregunta, ¿tiene sentido eso? No, ¿Sí o no? no. Fíjese que hay un bifurcador. Me va a servir este paltamay. O sea, no, alemay. Ojalá, ¿cierto? Porque justamente 45. Suponemos. No, puede ser 90. Si lo corto la mitad, 45, 45. Así que es mismo. Si hago esto acá, ¿qué ocurre? Mi chorro va a llegar aquí y se va a dividir. ¿Cierto? El componente ni se va a ir uno igual para acá y igual para allá. Por tanto, los dos se anulan. Y por lo tanto, lo único que me va a importar del sistema para mantenerlo quieto va a ser una fuerza que me empuje para acá, que sea contraria al flujo en ese sentido. Porque los dos se anulan. Eso va a suceder. En ese caso, no, como que Nunca he hecho caso de una malla. nunca haría eso, no haría como algo así. ¿Como un cambio de cabeza? Puede ser. Como O así. Pero lo que acaba de decir, por eso que colocó en la mesa. ¿Dónde? Eso. No, mira. Fíjate que aquí está la sumatoria de lo que sale menos la sumatoria que entra. ¿Qué es lo que sale? Todo lo que corresponde a M2 más todo lo que corresponde a M3. ¿Cierto? ¿Qué es lo que entra? Solamente lo que es B1, que solamente es 6. Eso. Entonces acá yo le voy a colocar aquí M1. Eso. Está pasando. profesor, ¿dónde tiene las sumatorias que dice de abajo de la S? Externa. La sumatoria de fuerzas externas. Entonces tenemos eso ya vuelto. Sí, eso es verdad. Ahí está poniendo solamente las velocidades. Sí, tienes toda la razón. Hay un detalle acá que siempre se me olvida cuando hago esto. Buen punto, gracias. Sí, porque acá me falta el M.2 más el M.3 menos 6 M.1. Escribe todo de nuevo para que se entienda mejor. No. Este es el punto 2 de por 6 seno de 45 más el punto 3 del menos 6 seno de 45 menos 0 igual a F sub. Supongo que eso cuenta lo siguiente. La sumatoria es m punto por b. ¿Ya? Así que... Así que hay que multiplicar el flujo másico por la velocidad. Flujo másico por velocidad, flujo másico por velocidad, menos flujo másico por velocidad. Por eso es que la letra 2 es calcular el flujo másico, para que después cuando usted calcule ya tenga los valores de flujo másico para poder evaluar. Esa es la lógica del problema cuando lo dice así. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta es la coordenada en I, esta es la coordenada en J. ¿Está ahí todo bien? Estamos tomando esta primera ecuación, que es la que está aquí. ¿Qué es lo que pasaba a nosotros? Que m.2 es igual a m.3. ¿Cierto? Así que como esto es signo positivo y esto es signo negativo, me ocurría entonces que f sub i es igual a 0. ¿Qué pasa en la otra? En la segunda ecuación tenemos m.2 que vale 900 por 6 por coseno de 45 más 900 por 6 por coseno de 45 menos 6 por 1800 es igual a f de x. ¿Ya? ¿Alguien me puede calcular eso, por favor?
Seno, coseno. Al tiro. $900 por 6 por coseno de 35 más 900 por 6. Gracias. ¿Cuánto? Menos 3.163. Menos 3.163 newton. Perfecto. Entonces la fuerza externa tiene que ser igual a la componente en X en Y más la componente en Y en J. Entonces la fuerza externa es igual a menos 3.163 newton en Y más 0 en J. Eso lo entregó el desarrollo. Consulta, ¿tiene sentido que sea negativa? No. ¿Que sea negativa en Y tiene sentido? ¿En mí? En Y. En Y. Resulta. En En Itongo. Ah, Perdón, en IJ, disculpa. ¿Tiene sentido que la fuerza sea negativa en Itongo? ¿Sí o no? Esa fuerza que estamos sacando es de... La fuerza externa aplicada al volumen de control, o sea, es la fuerza aplicada al flujo, sí, contraria al flujo. sí. Exactamente. Lo que Porque de cero. Si no la podrías saldría. Exactamente, eso es. Si tengo un flujo que va horizontal y la estructura tiene que resistir, evidentemente la fuerza de resistencia tiene que ser en sentido contrario. Y la idea es que la ecuación me demuestra el signo contrario, y ahí está. Se supone que está empotrada la pared, ¿no? Sí, porque si no sería un problema dinámico y sería otra cosa. Sería como un... Son problemas es como de billar, pero con chorros. Como que yo te tirara un chorro de agua y salía yo volando. Es como parecido al billar, pero con chorros de agua. Un poco fome jugar así al billar. No sé si alguien lo haya hecho. 2026, manda un buen ganacho. Entonces, aquí la pregunta abajo era interpreta el resultado porque no hay componente vertical, porque las dos chorros, las componentes se van a eliminar y solo va a quedar el I respectivo. Muchachos, ese problema es del nivel del problema que usted va a tener el próximo semana. Más difícil que eso no va a ser. Puede cambiar el ángulo, puede cambiar los datos de entrada, todo lo que usted quiera. Pero la ecuación que usted va a resolver de cantidad de movimiento es esa, y el planteamiento que tiene que resolver usted es ese. Tiene que ser vectores de trigonometría. ¿Ya? Aquí me detuve harto en hacer los balances de masa, definir la equivalencia entre el flujo volumétrico y el flujo másico, y trabajar con la cosa. ¿Alguna duda o consulta este problema? ¿No? No, de momento. ¿Puedo borrar acá? Sí. Estoy haciendo esto rápido para aprovechar el ejercicio con ustedes. Ya no, si quieren que me detenga y me tenga un poquito más a hablar, me dicen. No, gracias. ¿Cómo va esto? 3. Bernoulli o Bernoulli. Fernucci. Es famosillo.
Es malogrado. Tuvo Venturi, no, Tubo Venturi dice un medidor de flujo tipo Venturi está instalado en una tubería horizontal que transporta agua. La sección de entrada tiene un diámetro de 10 centímetros y el cuello tiene un diámetro de 5. La diferencia de presión medida entre ambas secciones es 8.000 pascales o 8 kilopascales. El agua tiene una densidad de 1000. Consulta, antes de esto, la presión, la diferencia de presión que es de 8 kilopascales que está ahí, ¿es manométrica o absoluta? A ver, ¿dónde? 800 pascales. La sección de entrada, perdón, disculpen, la diferencia de presión medida entre ambas secciones, entrada y salida, es de 8 kilopascales. Pregunta, ¿esos 8 kilopascales son manométricos o absolutos? Manométrica. Manométrica. Levante la mano quien dice manométrico. Ya, ¿y los absolutos? ¿Y los demás? Esa palabra, presión 1 es igual a presión 2, pues. No, es manométrico. No tiene una presión de referencia. Eso es manométrico. Ya, pero la atmosférica está afuera. El manométrico mide con respecto a la atmosférica, si tiene referencia. Pero ninguna sección me dice que está abierta la atmósfera. Así que si yo mido entrada y salida es manométrico. Ya, eso es el punto importante. Ya, así que es manométrico. ¿Cuál es la diferencia entre presión manométrica y presión absoluta, recordando para el control que tiene hoy día? La presión absoluta toma la presión atmosférica, La manométrica es la de referencia, Ya, ¿no? perfecto. Algo así. Eso téngalo clarito. Manométrica es como un circuito cerrado. ¿La de manométrica es la de referencia o la atmosférica? ¿Perdón? ¿La manométrica es la de referencia o la Atmosférico. atmosférica? Ya, debido a las rugosidades internas y fricción, se estima que existe una pérdida de energía por unidad de masa entre las secciones de entrada y cuello igual a 5 metros. Aquí pesadamente le puse una caída de presión. Determina la velocidad del agua en la sección más angosta, el cuello de Venturi. Y después determina el caudal volumétrico en metro cúbico partido por segundo que circula por el medidor. Perfecto. ¿Qué presión voy a usar de Venturi acá? Presión partido del rho por G, la que usted tiene, más una velocidad promedio al cuadrado partido en 2G, más una cierta altura igual a No es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo eso que copiarlo al lado. Pero para las otras dos presiones. No te entiendo. No, después. No, pero es que el constante significa que puedo elegir 2 puntos y hacer la misma ecuación por los 2 lados. Ah. La forma de escribirlo más rápido. O sea, Bernoulli es esto, en una de sus presentaciones es esta. La ocupo porque está en medio. Solamente por eso. ¿Qué voy a estudiar con Bernoulli? La entrada, la parte izquierda, y el punto 2 va a ser el cuello, donde lo tienen que calcular. Entonces, ¿qué tengo que plantear yo? La presión 1 partido en la densidad por G más la velocidad promedio 1 al cuadrado partido por G más Z1 va a ser igual a la presión 2 partido en rho por G más la velocidad promedio 2 al cuadrado partido por G más Z2 más una altura de pérdida. Altura de pérdida. Es un término malicioso. Es una forma de corregir Bernoulli, indicando que hay una pérdida de algo. Pero suele ser que al cuadrado velocidad promedio, que no sé. Velocidad promedio. Ahí.
Sí, que el área parecía. Ah, sí, que la ven una. Siempre en estadística la línea arriba es promedio, velocidad promedio. Bernoulli dice esto. Entonces ahora hay que empezar a jugar con las variables, porque nos piden aquí calcular el agua, perdón, la velocidad del agua en la sección más angosta. La sección más angosta es la 2, así que nos están pidiendo calcular. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es ver qué conocemos del problema. ¿Ya? Conocemos P1. P1 y P2 se van. Y Z2 y Z1 se van. ¿Por qué son las mismas? Porque son las mismas. Porque lo que cambia es la velocidad. Usted había explicado que si con la manguera cambia la velocidad, la presión es la misma. ¿O no? Yo dije que la manguera, si yo le pongo el dedo, va a aumentar la velocidad y disminuir la presión. Nunca hablé que la manguera se mueve. ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos de acá? ¿Conocemos la densidad? Sí, la gravedad sí. Acá. ¿Qué más? Los diámetros. Conocemos los diámetros, también importante. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más conocemos? ¿Algo más que conozcamos? Diferencia de presión entre ambas secciones. Perfecto. Ahí está. O sea, conozco que P1 menos P2 tiene que ser es igual a 8.000 8 kilopascales. Eso conozco. ¿Ya? Claro. Eso lo conozco. ¿Qué otra cosa más conozco? Presión. Miren, las presiones las vamos a sacar por el delta. La velocidad 1 y velocidad 2 vamos a tener que jugar para poder encontrarla. Por ahora estamos ahí. Nos están viendo la velocidad de salida. Estamos trabajando para ello. ¿Las alturas? ¿Cuánto vale Z1 y Z2? 0. ¿Por qué 0? Están en la misma línea del eje. Porque está en la misma línea, una tubería. Vamos a tomar el centro de la tubería, así que la altura la vamos a considerar 0. Z1 igual a Z2 igual a 0 metros. Así que en este caso particular de este ejercicio, esto vale 0 y esto vale 0. Queda como P1 es igual a velocidad. ¿Dónde con eso? ¿Ya? El ejercicio este que mismo. Listo. Vamos a plantear esto ahora. Después Primero tengo que hacer aparecer este bicho de acá. Este bicho de aquí, tengo que hacerlo aparecer. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pasar este restando para acá. Voy a hacer P1 menos P2 partido en 2G, ¿cierto? Vamos a dejar aquí el P1 al cuadrado partido en 2G. Eso va a ser igual al B2 al cuadrado partido en 2G más el H de pérdida. Ese H creo que era perfecto. Es una forma de corregir Bernoulli. Bernoulli no toma en cuenta fricción, pero si yo le agrego una altura como de corrección, acá es como que está asumiendo que hay pérdida. Aunque la altura realmente no cambia. Entendiendo que estamos jugando el centro del. Exactamente. Es una forma trucha, por decirlo así, de cómo corregir Bernoulli. Porque en realidad no se hace así, pero uno tiene cálculo aproximado de cómo corregir Bernoulli hace esto. Estamos ahí. Hasta ahora cambiamos toda esta ecuación a esto. Vamos por ese lado. Con azul voy a marcar lo que conozco. ¿Conozco esto? Sí, rho por G, conocidísimo. P1 menos P2, sí, por enunciado. 2G lo conozco, sí, también. H pérdida lo conozco, sí, porque me dicen que es 0,5. También está conocido. ¿Dónde sale eso? ¿El diámetro? ¿De cuál? Sí, en el segundo párrafo. 0,5. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Que me están pidiendo calcular la velocidad de salida, que es la B2. Esta de acá me están pidiendo calcular, pero no conozco B1. ¿Tengo alguna información de la velocidad de entrada? No. ¿Ves que hay alguna información de la velocidad? Tenemos la área. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Eso es. Flujo volumétrico del 1 tiene que ser igual al flujo volumétrico del 2. Entonces acá por balance de masa
podemos hacer que N1, perdón, esto es entra, es igual a lo que sale más acumula. Así que esto funciona como m.1 es igual a m.2 más 0. 0 porque no acumula, no es un estanque, el agua entra y sale, nada más. O flujo volumétrico 1 es igual a flujo volumétrico 2 más 0. Las dos son válidas, ¿cierto? La que voy a usar yo es la segunda. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Ya? Me vuelvo un poquito acá. Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolver. Pero ya tengo la segunda ecuación. Entonces, con dos ecuaciones y dos incógnitas puedo resolver. Por eso necesito la balance de masa en este caso. Sacamos las distintas áreas. Claro. Pero lo que quiero decir con esto es que yo quiero calcular aquí de 2, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Entonces lo que yo voy a hacer acá es despejar B1 que vale A2 sobre A1 por B2, lo que está aquí. Y eso que está ahí lo voy a reemplazar acá. ¿Y qué ocurre acá? Me va a quedar B1 menos B2 partido entre G más, aquí va a quedar A2 sobre A1 por B2 al cuadrado sobre igual a 2 al cuadrado más H. Y llego a algo así. Hice yo, este B1 que está aquí, lo reemplacé por lo que estaba aquí. Entonces aquí es B1 al cuadrado, partido en 2G, está multiplicado por 1 partido en 2G, y lo demás lo mismo. Da 4 eso. Llevando acá, usted tiene el 90% del problema hecho. Lo demás ya es evaluar. O sea, lo demás ya es... Sí, lo demás ya es evaluar. Dudas, consultas. El problema tiene la particularidad de Venturi que hay que hacer un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Ya? Que lo resuelve Bernoulli y cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos siguientes a resolver? Tiene que despejar B2, porque están pidiendo B2. ¿Ya? Y después evalúa, nada más. Y B2 va a dar un valor, si quiere lo hacemos, si quiere no. Va el valor final, pero ahí está la respuesta. ¿Cuál es la salida de la ¿Cuánto vale el área 1? A ver si tiene diámetro de radio 5, tierra cuadrada, Área 1. 25 pisos. ¿Cuánto diámetro le Da 4. El resultado entre área 1 y área 2 y área 1 es 4. 0,1 al cuadrado Ah, por verdad, 4. centímetros. Área 2. ¿El área 2 cuánto es? 5 centímetros, ¿no? No es tierra cuadrada. Por 0,05 al cuadrado por Ah, pero lo tiro con la. Eso es los diámetros. Eso es 4. Sí, sí, sí. La multiplicación, la división entre área 1 y área 2 es 4. Ah. Que ya la había hecho. Ah, ya. Esta relación es 4. Sí. Ah, ya. ¿Y la de esa? ¿Seguro que es 4? No, uno puede ser. No sé, me dio. No, otra más. Resólvelo. No Tendrían creo. que ser los diámetros iguales para que era bueno. No creo. No creo. O lo hizo al revés. No, creo que sea 4. ¿Qué fue que el H perdía? ¿Perdón? El H perdía que... Quizás lo hizo al revés. Debido a la rugosidad interna de fricción, se estima que existe una pérdida de energía por unidad de masa entre las secciones de entrada y cuello igual a 0,5 metros. Pero ¿qué pasa? Bernoulli, ¿te acuerdas que yo le expliqué que era una ecuación muy idealizada?
Entonces, una forma de corregirlo es colocar un factor de pérdida. Te da enunciado que te da el fabricante muchas veces diría, Weber Bully, pero agrega este factor y te va a dar el resultado. Eso es lo que está ahí. Sí, pero la diferencia de, o sea, el cociente de las áreas da 4. La 4 es la... Que me extraña no da 4. Preciso. Qué preciso. Y el B2. ¿Hay que despejar? No, hay que despejar ¿B2? El H perdida. ¿B2? No, es metro, O sea, altura de pérdida. B2 de la ecuación de Bernoulli. Yo les contaba que como una bomba, me interesa hablar de 10 metros de Y subida después reemplaza con la ecuación de 100 joules de la ecuación de masa. Por eso, es la forma de la información. Ya, veamos acá. Tenemos P1 menos P2, que es 8000. Partido del 2 por G. Eso sería 1000 por 9,79. Tenemos más, según sus compañeros, área 2 sobre área 1 es 4 por la B2 promedio al cuadrado, que lo que están pidiendo encontrar. No. Eso está partido en 2 por 9,79. Profe, ese 4 cámbialo por 16 porque eso está multiplicando también a todo el... A todo el- a la división también. El cuadrado está... Sí, el cuadrado para el elemento completo. Sí, bueno. Gracias. Esto es igual a B2 aquí partido en 2G, o sea, 2 por 9,79, ¿cierto? Más 0,5. Ahí está. ¿Ya? Pues eran bonitos, pero no queda nada. ¿Qué hay que hacer? Vamos con lo que dice 8000 dividido en 1000, o sea 8, dividido en 9,39, me da 0,817. Más, ¿qué tenemos acá? 16 dividido en 2, dividido en 9,39, me da 0,817. B2 promedio al cuadrado. Esto es igual a qué? 1 dividido en 2, dividido también en 9,39. 0,051 de 2 al cuadrado más 0,5. Vamos ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? 0,817 de 2 promedio al cuadrado menos 0,051 de 2 promedio al cuadrado va a ser igual a 0,5 menos 0,817. Cero coma 766 de 2 al cuadrado ya es negativo. Menos 0,3 de 2 promedio al cuadrado. Esto dividido en 0,3. Y cuando la cosa explota. O sea, acá tengo que empezar aquí.
Vamos a quedar la misma relación. Yo creo que sí. A ver, te lo digo al tiro. Lo mismo. Saqué el allá y la otra. Estoy verificando un signo de La ecuación de allá simplifica. Saqué multipliqué todo por densidad y gravedad. Sí, pero da negativo, ¿no? Es que yo creo que no lo puse el cuadrado, pero igual. Una parte de ahí. Está quedando un poquito fea. ¿Cree que se nos puede pasar algo? Está bien. Lo que pasa es que tengo la sospecha de que este valor es negativo. Estoy pensando cómo explicar. Si es negativo, no debe ser positivo acá. Y no es la diferencia. Lo que pasa es que aquí pusimos que la diferencia de presión es 8.000 kilopascales. Pero puede ser P1 menos P2 o puede ser P2 menos P1. Solo habla de la diferencia de presión. Estoy pensando cómo plantearlo bien para que quede bien. Eso me pasó ahí. Pero ahí en ese. Y lo puse negativo para que me diera Por ahí, el resultado. por ahí invertido no daría menos 800. ¿Perdón? Ahí P2 menos P1 no darían menos 8000. Sí, es que pasa que con menos, cuando yo lo hice así, como está empezó ahí, si pongo que P1 menos P2 da menos 8000, funciona, me da bien. No se vuelve imaginario, es un número feo. Eso está ahí. Sí, nada más. Chicos, consulta. ¿Seguimos hasta las 8:30 haciendo ejercicio? ¿Comemos después la prueba? ¿O break? ¿Otro ejercicio y prueba? Break y prueba. Break y prueba, yo creo. Ya valió. Break y prueba, ya, entonces seguimos. Dígame. ¿Qué se decide al final?
Colocarlo negativo. No, ¿Qué cosa? No por ahí. ¿Ejercicio prueba o Dijeron break y prueba. Nadie dijo nada, ¿verdad? Otro ejercicio 4. Este es cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Dice, un flujo incompresible escurre en régimen permanente por un ducto horizontal de sección constante, área de 0,01 metro cuadrado. ¿Cómo se hace la figura? La presión en la entrada del ducto es 300 kilopascales y la del extremo de salida es 100 kilopascales. La velocidad del flujo a la entrada del ducto es 10 metros por segundo. La densidad del fluido es 1000, el fluido está alineado por el eje X y no hay pérdidas de carga. 1. Calcula el flujo másico del fluido. 2. Aplique teorema de momento lineal en forma integral y determine la fuerza de reacción que ejerce el ducto sobre el fluido. 3. Identifique físicamente el resultado. O sea, lo mismo que el anterior, pero con una geometría distinta. Entonces, primero dice que cuál es el flujo másico del fluido. 1 punto. Flujo másico. Recordemos, el flujo másico es m punto es igual a 2 área por velocidad promedio. Entonces, el balance de masa en este caso, que es entra, es igual a lo que sale más acumula. ¿Qué va a entrar? m.1. ¿Qué va a salir? m.2. ¿Qué se acumula? Nada. Por lo tanto, el flujo que entra es el mismo que el flujo que sale, una tubería. ¿Ya? Por tanto, voy a decir que m.1 es igual a m.2 es igual a m. ¿Dice flujo clásico? ¿Perdón? ¿Flujo clásico dice? ¿Másico? Másico. Flujo clásico, no sé qué es. Flujo clásico. Este flujo másico va a ser igual a la densidad, área y velocidad. ¿Conocemos la velocidad? Sí, conocemos la velocidad, 10 metros por segundo. Así que esto es densidad, área y velocidad. 1000, un área de 0,01 y una velocidad de 10. Y eso da hartas cosas. 1000 por 0,01 por 10, 100. Bien. La 1, flujo másico, ahí está. 2. Dice, aplica el teorema para calcular la fuerza de reacción. ¿Qué dice la expresión? La sumatoria del m punto por velocidad que sale menos la sumatoria de m punto por la velocidad que entra es igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Eso está ahí. Entonces, igual como el caso anterior, nosotros definimos primero los m puntos y después hay que determinar vectorialmente las velocidades. ¿Cuánto es la velocidad 1 vectorialmente? $10 metros por segundo. 10 metros por segundo. ¿Ya? ¿En qué dirección está? En X positivo. Entonces, unimos. Y tomo. ¿Ya? Velocidad 2. La de salida. ¿Sé algo de ella? ¿La misma? ¿O no? No sé. ¿Ya? No sé. ¿Es la misma, no es la misma? ¿Sabemos algo o no sabemos nada? ¿Es la misma? ¿La ¿Sí o misma? no? Sí. ¿Es la misma? Me parece más seguro encontrar que la velocidad es la misma del inicio del juego. Si la presión no cambia, la velocidad debería ser la misma. El flujo másico es el mismo. No debería cambiar la velocidad. Y la área es la misma porque es el mismo ducto. No hay un cambio de sección.
Así que 10 también lo ponemos en I. ¿Ya? Eso es lo que entra, eso es lo que sale. Esto es lo que sale. No tiene bifurcaciones como el caso anterior, entonces este es más cortito. Voy a borrar acá. Entonces ahora vamos a redactar esa expresión. ¿Qué es lo que sale? M.2. ¿Por qué velocidad? Por V2 menos lo que entra M.1 con la velocidad 1. Eso va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Ya? ¿Qué es M.2? Vimos que M.1 es igual a 100. Así que tenemos 100 por V2 que vale 10 por 10, ¿sí? En I menos M.1 que es igual a M.2 que vale 100 por la velocidad 1 que también vale 10, dirección I es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Positivo, negativo, idénticos, se van. Aquí hay que 0 es igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Ya? Tenemos un primer resultado que es eso. ¿Qué pasó aquí? Nada. ¿Qué pasó ayer? ¿Ah? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué la fuerza externa aplicada al fluido de control es 0? Si tengo un fluido que está pasando por la tubería. Porque no hay ninguna esfuerzo constante que evite que contraiga. Porque de control que está tomando, que está al medio de la tubería. no hay un cambio de sección ahí. No tiene relación por el cambio de sección como tal, y el volumen de control en este caso es el correcto, el flujo que está dentro de la tubería. Claro, pero ¿Por qué la sumatoria de fuerza es 0? Anteriormente dijimos que la fuerza tiene que dar un valor porque era el que aguantaba o empotraba la estructura, ¿te acuerdas? Aquí está dando que la fuerza es 0, es como que nada firma la tubería. ¿Por qué da eso? No flujo abierto. No es que la tubería salga con el flujo, no es la idea. No hay algo que choque. ¿Ya? Porque el flujo te mantiene constante en la misma dirección. O sea, por eso da 0 acá en la ecuación. Está bien, es correcto. ¿Pero tiene sentido que la sumatoria de fuerzas externas sea 0? Eso es el análisis como físico del problema. ¿Está bien? ¿O falta algo? es porque no hay pérdida de carga. No, porque la pérdida de carga la tomamos en cuenta en vertientes, no en cantidad de movimiento. ¿Es un sistema cerrado? No, porque tiene entrada de flujo. No, pero me refiero a cerrado, no hay fuerzas externas que... Sí, pero está bien, la ecuación me da eso, correcto, pero el tema es lo siguiente. En el ejercicio anterior nosotros calculamos la fuerza externa y le daba la fuerza de empotramiento, porque afirmaba el dibujado en este caso. ¿Cierto? Y aquí la fuerza externa me está dando 0, es como que nada afirma la tubería que la tubería se está yendo con el flujo. ¿No hay ninguna pendiente? ¿No? O sea, no hay ninguna pendiente, pero Por eso, es que ejemplo en el anterior había el de 45. hay un tema, miren, viene el enunciado de nuevo. ¿Hay algo que no estamos usando? ¿Es permanente? No, eso lo usamos siempre. Los 3000 kilopascales no estamos haciendo. 300 kilopascales. ¿Perdón? La presión de entrada al ducto dice de 300 kilopascales. ¿Ya? Y la salida de Presión. pascales. Deberíamos tomar en cuenta. ¿Cuándo tomamos esas presiones? La presión. Pero primero, esas presiones son manométricas o absolutas. Manométrica. Manométricas. O sea, cada una es 100 kilopascales arriba de la atmosférica y 300 arriba de la atmosférica.
no usamos esas presiones nunca, deberíamos usarlas o no deberíamos usarlas. Esa receta para un balance, porque uno dice que es la entrada y el otro es la salida. No nos interesa lo que pasa al medio. ¿A qué me refiero con esto? Yo solamente resolví la parte izquierda del problema. Nunca he trabajado sobre cuáles son las fuerzas externas involucradas. Y ese es un tema. Cuando uno ve fuerzas externas involucradas, voy a buscar acá, repetir que tienen ustedes también. Por acá, ¿no? ¿Qué son las fuerzas externas? Pueden ser las fuerzas de gravedad o el peso, las fuerzas de presión, las presiones que no hemos usado, y esfuerzos cortantes que son otras cosas. Dicho eso nos falta desarrollar. La parte derecha de la ecuación nos falta trabajar. Entonces, 0 es igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Cuáles fuerzas externas tenemos? Tenemos la sumatoria de fuerzas de presión, porque nos dan los datos de presión en la entrada y salida del ducto. Y evidentemente, sí o sí, tenemos que tener una fuerza de resistencia, porque si no, el ducto sale volando con el flujo, y no es la idea. Entonces, esto es lo que está faltando. Ahora, 0 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es una fuerza de presión? ¿Cómo calculo una fuerza de presión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula la presión? Fuerza partida en área. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza? Presión por área. Tengo una presión y un área. La entrada tiene la parte 1, la parte 1. ¿Ya? Tengo presión para los dos lados. También tengo la presión 2 y tengo el área 2. ¿Cierto? Pregunta, ¿cuáles son los signos de eso? Área 2 negativa. Presión 1, área 2 negativa. ¿Así? ¿Están de acuerdo? Sí, dice resistividad. ¿Me daría lo mismo? Resistencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien o está mal? No, a ver. Le voy a colocar en I. Le voy a colocar en I. Tenemos por ahí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con su compañero? ¿Se refiere hacia la ecuación que habían planteado? Los signos. No. No, porque el flujo va en la misma dirección. Entonces, de 1 a 1 debería estar más de 2 a 2, menos de esta resistencia. Que la presión. ¿Ya? Sí, podemos. Y el otro más. ¿Cuál más? La P1 a 1 debería estar sumado con P2 a 2. ¿Ya? Dado que el diámetro no. Porque apuntan en la misma dirección. La fuerza que ejercen ambas presiones van apuntando hacia el mismo lado, entonces deberían tener el mismo símbolo. Ya, eso es lo que dice que deberían tener el mismo signo, que P1 y P2 deberían tener el mismo signo, ya que el fluido va en el mismo sentido, tanto en la entrada como en la salida. ¿Alguna otra idea? La presión, según yo, baja a lo que avanza, así que debería ser la presión inicial menos la presión 2. ¿Está bien ahí? Ya, perfecto, tenemos una otra idea. ¿Alguna otra forma de argumentar, tanto una como la otra? ¿Cuál cree usted que es la correcta? La respuesta a esto es la siguiente. Si yo tengo un ducto cualquiera, ¿ya?, en la cual yo conozca una presión 1 y una presión 2, siendo P1 distinta a P2, ¿cierto? La fuerza de presión
siempre va hacia adentro del volumen de control. Esta va a ser la fuerza de presión, presión 1, y la fuerza de presión 2. Van a ser así. ¿Ya? La presión 1, ¿qué presión tiene? 300 y 2, 100. Esta presiona con 300, esta presiona con 100. ¿Hacia dónde va el flujo? Porque esta presión es mayor que la otra, la vence y puede avanzar. Esa es la lógica. ¿Ya? Por eso es que este P1 lo puse positivo, P1 por A lo puse positivo, y el P2 por A2 lo puse negativo. ¿Ya? Y como tú bien dijiste, la fuerza de resistencia tiene que ser para otro lado, porque si el flujo va por este lado, la fuerza de resistencia del sistema debería ser para el otro lado. ¿Ya? Para que se equilibre, si no lo Para que se estaría rota. equilibre y podamos encontrar soluciones. ¿Ya? Hasta aquí el problema ya tiene el 90% de eso. Ahí. ¿Sabes lo de F de resistencia? Ese F en general yo lo dejo aparte. Yo en general lo escribo como un vector y positivo porque espero que los signos me den la respuesta, más que yo plantearlo. ¿Ya? Por ahora yo lo dejo así. Pero aquí el problema, la diferencia con el problema anterior, aquí yo le definí presiones de entrada y salida. Y eso me obligó a tener que plantear la parte derecha de la cantidad de movimiento. El problema anterior solo calculamos la parte izquierda y bastó y sobró. Acá tuvimos que trabajar con la parte derecha también. Entonces, si a la válida la resistencia serían 200 kilopascales. Para que se anulen completamente. Claro, pero igual que la también. La fuerza de resistencia es. Son las mismas. Son se las cancelan. mismas, pero igual va a haber un factor ahí. Entonces aquí, claro, la fuerza de resistencia es igual a P2 a 2 menos P1 a 1. Y las áreas son iguales, así que va a ser el área por P2 menos P1. Eso. ¿Cuánto da eso? No tengo idea. 2 minutos. 2 minutos. ¿2? ¿Positivo o negativo? 0.001 por porcentaje. ¿No daría negativo? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Positivo? ¿Está positivo? Ya, 2 newton. Consulta, ¿está bien que dé positivo o no está bien que dé positivo? Ah, ya, sorry, no, está negativo. No. ¿Está negativo? Negativo. Entonces está en fuerza de resistencia. El otro 10% del problema es calcular eso. Comparar eso. ¿Interpreta el resultado físico? ¿Es coherente el sentido de la fuerza? Sí. Da sentido contrario. ¿Ya? Este problema, la dificultad que tenía, insisto, era calcular la parte derecha de la cantidad de movimiento, no solo la parte izquierda. Siempre va a ser, en ese caso, el de la sumatoria de presión va a ser en ese sentido. ¿Perdón? Siempre la sumatoria de las presiones va a ser así. Así. No, la ecuación es ¿Eso? Es que eso voy, pues si tenemos un ducto, la presión de entrada va a ser positiva, la presión de salida va a ser negativa. Siempre va a ser así, independiente del problema. ya, Eso me refería. ya, Entonces, por eso lo puse así. ya. Esos son los dos tipos de problemas de cantidad de movimiento que les puedo ofrecer para la prueba. En el caso, Con el problema anterior, disculpa, que no tiene datos de presión y solo se calcula desarrollando la parte izquierda de la ecuación, o este que le indico presiones y están obligados a tener que formular también la parte derecha. Los dos son cantidad de movimiento común. Dudas, consultas. ¿Me agilamos? El lado de acá dice que le veo una cara de más. Yo llegué más lejos.
Chicos, y todos los programas que quería ver con ustedes, me pueden subir esto un ratito al aula para que tengan eso. Los desarrollos que nos tienen en su cuaderno son los controles y certámenes del año pasado. Analizamos problemas que están a nivel del certamen que ustedes van a tener. ¿Ya? Eso. Por si acaso, lleven esto a punto a la siguiente certamen. ¿Ya? Se lo estoy diciendo. ¿Ya? Así que pueden comer.